siendo las 19:20 de este día martes 20 de enero del 2015, se da inicio a la segunda sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros integrantes de este Pleno, consejera Heréndira Viviana Maciel López, consejero Roberto José Quijano Sosa, secretaria ejecutiva Rebeca Félix Ruiz, así como a todos los estudiantes integrantes de esta Universidad Unifrón. Muchas gracias por acompañarnos, y a sus directivos por darnos las facilidades de sesionar en estas instituciones. Bien, secretaria ejecutiva, para verificar que existe el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, le solicito tomar lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal. Me voy a permitir a tomar lista de asistencia por orden alfabético. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Heréndira Viviana. Presente. Quijano Sosa Roberto José. Presente. Consejero presidente, le informo que se encuentran presentes 3 consejeros del instituto. Gracias. Contando con la presencia de 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera, 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como sus numerales 22 y 24, demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, se integra el Pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta presente sesión ordinaria serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas Itaí BC, como bien lo establece nuestro reglamento interior del Instituto de Transparencia y el reglamento de sesiones del Pleno del Instituto. También les hago a su conocimiento, consejeros ciudadanos integrantes de este Pleno, que cuando se trate de votaciones nominales conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, secretaria ejecutiva, por favor, dé lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. La propuesta del orden del día para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de enero del Pleno del Itaí BC es la siguiente. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de enero del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 14 de enero de 2015, dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la sesión extraordinaria del mes de diciembre del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 23 de diciembre del 2014, dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 22 al 15 de enero de 2015. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.4. Informe mensual de seguimientos y avances por parte de la Secretaría Ejecutiva. 4.5. Elección del nuevo titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión: 81-2014 y 86-2014 acumulados presentados en contra del Poder Judicial del Estado. 83-2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 97-2014 presentado en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. 156-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Recurso 181-2014 sin identificar el nombre del sujeto obligado.
5. Asuntos generales. 5.1. Ratificación de acuerdo de pleno adoptado en sesión de fecha 17 de diciembre del 2014. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. 7. Clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Bien, compañeros consejeros integrantes de este pleno, se pone a su consideración el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria, para que si así lo desean, la desincorporación de alguno de los puntos que han sido propuestos en este orden del día, o bien en asuntos generales incluir aquellos temas que no requieran examen previo a documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Bien, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Yo, un servidor, sí solicito, compañeros consejeros, podamos hacer una modificación en el orden del día propuesto, específicamente en lo relativo al punto 4.5, donde se tenía contemplada la elección del nuevo titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos, toda vez de que aún no está definido quién será quien ocupará este cargo, toda vez de que se lanzó la convocatoria, se realizaron entrevistas a dichas personas, y es que no se ha tomado una decisión aún, es que solicito se incorpore este punto del orden del día y en su lugar se pueda incorporar el punto relativo a la presentación del informe anual por parte de las áreas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de California. Por lo cual le solicito, secretaria ejecutiva, sea tan amable en someter en votación económica el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión, con la desincorporación de dicho punto del orden del día y la incorporación de lo propuesto por un servidor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones de este pleno. Asimismo, le solicitaría la dispensa, que prometa a su consideración también la dispensa de la lectura de los puntos 4.1, 4.2 y 4.3 del orden del día concernientes al acta de la sesión anterior y correspondencia. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificada y la dispensa de las lecturas de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos ya mencionados. En votación económica, favor de levantar en primer lugar su mano el consejero que esté a favor de estas propuestas. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de sus propuestas. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Secretaria Ejecutiva, sea tan amable en dar lectura al primer punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de enero del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 14 de enero de 2015, dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias, secretaria. Toda vez que fue dispensada la lectura de dicho documento, si alguno de mis compañeros consejeros integrantes de este pleno desean hacer algún comentario respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Sin comentarios. Sin comentarios. Servidor, no tengo comentarios. En tal virtud, le solicito, sea tan amable en someter en votación el acta referida. Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes se encuentren a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 14 de enero del 2014. Se le instruye, secretaria ejecutiva, para que la haga pública en el portal de obligaciones de este instituto, previo proceso de la misma se realiza.
Y si no hay mayores comentarios, le solicito, por favor, sea tan amable en dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.2. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdo de la sesión extraordinaria del mes de diciembre del Pleno del ITAIBC, celebrada el día 23 de diciembre de 2014, dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias, todas que fue dispensada la lectura de dicho documento. Si alguno de mis compañeros consejeros desea hacer algún comentario respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz. Sin comentarios. No habiendo comentarios, le solicito proceda a la votación correspondiente. En votación económica se pone a consideración de los consejeros el acta de la sesión extraordinaria del mes de diciembre. Favor de levantar su mano. En primer lugar, ¿quiénes están a favor? Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor. Gracias, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre del 2014. Se le instruye a la Secretaria Ejecutiva para que la haga pública en el portal de obligaciones de este instituto. No habiendo mayores comentarios, le solicito proceder a la lectura al siguiente punto del orden del día. 4.3. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 22 al 15 de enero de 2015. Dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias, todas que fue dispensada la lectura de dichos documentos. Si alguno de mis compañeros consejeros desea intervenir respecto al contenido de los mismos, se les concede el uso de la voz. Sin comentarios. Sin comentarios. No habiendo comentarios, Secretaria Ejecutiva, le solicito proceda a la lectura al siguiente punto del orden del día. 4.4. Informe mensual de seguimientos y avances por parte de la Secretaria Ejecutiva. Gracias, para el desahogo de este punto, se le concede el uso de la voz hasta por un término máximo de 10 minutos. Gracias, consejero presidente. Consejeros que integran el pleno del instituto, me permito informarles que conforme al cierre del mes de diciembre de 2014, se fueron recibidos un total de 184 recursos de revisión. Se reitera durante el periodo de enero a diciembre de 2014, de los cuales durante el mes de diciembre se recibieron 4 recursos. Asimismo, respecto de las denuncias públicas, se recibió este instituto un total de 19. En el mes de diciembre se recibió una de ellas. Durante las sesiones celebradas de enero a diciembre de 2014 del Pleno en sesiones ordinarias, se adoptó un total de 330 acuerdos, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 96%. Respecto de las solicitudes de acceso a la información, este instituto recibió un total de 234 solicitudes, de las cuales fueron competentes al instituto 90 de ellas, mientras que 144 fueron remitidas al sujeto obligado que tenía la información solicitada por el ciudadano. La respuesta o el promedio de día de respuesta que otorgó este instituto fue de 1.7 días. Se reiteró, nada más recordando que el tiempo de respuesta que otorga la ley es de 10 días. Es cuanto, consejero presidente, consejeros que integran el pleno. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Consejeros, queda a su disposición el informe rendido por la Secretaria Ejecutiva. Si desean hacer algún comentario, se les concede el uso de la voz. Sin comentarios. Nada más tomarnos un tiempo para revisar el documento a detalle y hacer comentarios posteriores. Muchas gracias, consejero. Bien, Secretaria Ejecutiva, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación de informe anual por parte de las áreas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Gracias, para el desahogo de este punto, se le concede el uso de la voz nuevamente. Gracias, consejeros. Rápidamente y en virtud de haberse remitido los informes conjuntamente con la convocatoria, se da cuenta a este pleno que dichos informes fueron
en acato a dos acuerdos que el mismo Pleno adoptó durante el 2014, durante los meses de junio y de diciembre. En virtud de ello es que los titulares de las áreas que integran el instituto, en cumplimiento fueron remitidos dichos informes. Quedo al pendiente para comentarios o instrucciones en relación al presente punto del orden del día. Gracias. Bien, consejeros, si quieren abundar un poquito más en lo ya comentado con el secretario ejecutivo. Gracias, presidente. Únicamente solicitar, si es posible, que estos informes que ya nos fueron remitidos pudieran ser expuestos por cada uno de los coordinadores, que pudiéramos iniciar, poner una fecha el próximo viernes 23 de enero. Bien. De acuerdo. Muy bien, perfecto. Vamos a tomar en cuenta la solicitud para iniciar y girar instrucciones a cada uno de los titulares para que estén disponibles a partir del viernes y subsecuentes fechas para tener una comparecencia ante el pleno del órgano grande en reunión de trabajo. Bien, no habiendo mayores comentarios, les solicito proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión. Se inicia con los números 81 y 86, ambos del año 2014, presentados en contra del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Para el desahogo de este punto, me permito dar cuenta del mismo hasta por un término máximo de 10 minutos. Y antes de iniciar con el mismo, y en virtud de que nos encontramos ante la presencia de estudiantes y directivos, ampliar un poco más lo que vamos a proceder en estos momentos a realizar, y es precisamente a discutir los proyectos de resoluciones que se han elaborado en base a las solicitudes de información que emitieron algunos ciudadanos directamente. Concretamente, en este caso lo es el Poder Judicial. Un ciudadano hace una solicitud a través del portal de transparencia del Poder Judicial, en el cual, ahorita un momento más vamos a leer esta solicitud, y hay una respuesta que da este sujeto obligado y inicia con esto el procedimiento. Bien, en tal virtud, inicio manifestando que como quedó identificado dichos recursos, WR-81 y WR-86, ambos del 2014, son presentados en contra del Poder Judicial. Concretamente se hace la siguiente solicitud: número de quejas administrativas presentadas desde el año 2011 contra servidores públicos con fecha de inicio y de conclusión, así como el sentido de la resolución y en su caso el tipo de sanción impuesta. Favor de desglosar la información por año, indicando el acto que agravia al quejoso, el nombre del servidor público, el sentido de la resolución y la sanción impuesta al servidor público en su caso. En respuesta a dicha solicitud, se le dice al ciudadano que una vez que formule su petición por escrito, se le da respuesta. Aquí quiero también hacer un paréntesis para explicarles un poco más. El derecho a la información pública tutelado precisamente en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de que podemos ejercer el mismo a través de una solicitud de información, la cual deberá de darnos respuesta en un término de 10 días hábiles máximo. ¿Qué contesta el Poder Judicial? No estoy de acuerdo en que lo hagas vía el artículo 6 constitucional, sino quiero que lo hagas a través de tu derecho de petición e invoca el artículo 8 constitucional. Equivocadamente, a nuestro juicio, ahorita lo vamos a ver más adelante en el desarrollo, toda vez de que este derecho fundamental, como lo hemos mencionado en la plática, este derecho humano de acceso a la información pública, puede solicitarlo el ciudadano sin necesidad de agotar primero el derecho de petición. Y bien, en este sentido por el cual el ciudadano se interpone este recurso de revisión, manifestando, entre otras cosas, su inconformidad por no entregarle la información solicitada hasta que no realice su petición por escrito en forma directa. Posteriormente, una vez que presenta su recurso de revisión, hay otra respuesta a la solicitud de información que se amplía por parte de la directora de Planeación y Transparencia del Poder Judicial,
en donde le hace del conocimiento al solicitante cierta información. En tal virtud es que nuevamente el ciudadano se inconforma con esta nueva respuesta que le está dando el Poder Judicial. O sea, con la misma pregunta le da dos respuestas. Y él se inconforma con ambas por tal virtud de que se abren dos expedientes, que es el recurso 81, recurso 86, y como se trata de la misma solicitud y el mismo sujeto obligado, mismo recurrente, es de que se acumulan para resolverse en un mismo momento. En virtud de que este solicitante, como lo he mencionado, inconforme con esta ampliación, es que se ventila la presente acumulación. Y en respuesta a este recurso de revisión que presenta el ciudadano, manifiesta el sujeto obligado que, como se advierte en el portal de transparencia del sujeto obligado, se le dio respuesta a la solicitud de información del peticionario, esto de manera completa y en el formato en el que fue solicitada. Por lo tanto, es evidente que ha quedado sin materia y tramitación el presente recurso. Y luego menciona, respecto al recurso 86, se insiste en el presente que se le dio respuesta a la solicitud de información del peticionario, esto de manera completa y en el formato que fue solicitado. Bien, entrando al estudio de este asunto, podemos decir que la solicitud de acceso a la información se realizó por medio electrónico, es decir, mediante el sistema de solicitudes que tiene disponible el sujeto obligado en su portal de obligaciones de transparencia y que es el que utiliza el propio sujeto obligado para recibir, tramitar y responder las solicitudes que se presentan por este mismo medio. Así pues, atendiendo a los principios de sencillez y prontitud en el procedimiento a que se refiere la propia ley de transparencia, es que el sujeto obligado debió de haber entregado la información por medio del sistema de solicitudes, pues fue de esa forma en que se presentó y se tuvo por recibida la solicitud de acceso a la información que hoy se ocupa. Esto es, el ciudadano hace la solicitud vía electrónica y él solicita la respuesta por este mismo medio y él no se lo da. Bien, se hace referencia también a lo que dispone el artículo 65 y concretamente que la información solicitada se encuentra a su disposición en la Comisión de Vigilancia y Disciplina una vez que su petición sea formulada por escrito. O sea, dice el sujeto obligado, no la tengo yo, está en la Comisión de Vigilancia y Disciplina y ahí estará disponible para que vaya y la consulte, mas no la solicitó de esa forma el ciudadano. Por lo tanto, es impropio que el sujeto obligado responda a una solicitud de acceso a la información pública informando que deberá presentarse su petición por escrito. Por otro lado, la parte recurrente solicitó claramente el número de quejas administrativas presentadas a partir del año 2011 a la fecha de la solicitud, con fecha de inicio y de conclusión, así como el sentido de la resolución y en su caso el tipo de sanción impuesta, desglosándose la información por año. Bien, por su parte, el sujeto obligado en la actualización de la nueva respuesta, como recordarán, primero le dijo que una vez que hiciera su petición en base al octavo constitucional de petición, le iba a dar respuesta y posteriormente la amplió. En base a ello es que manifiesta que el del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 se presentaron 57 quejas administrativas, de las cuales solamente procedió un procedimiento administrativo de responsabilidad, del cual indicó el agravio por parte del quejoso, la fecha de inicio y conclusión, el sentido de esta, así como la sanción y el nombre del servidor público a quien se le impuso la misma. De la misma manera informó que el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 se presentaron 40 quejas administrativas, de las cuales solamente procedió un procedimiento administrativo de responsabilidad, del cual se indicó igualmente el agravio por parte del quejoso, la fecha de inicio y conclusión, el sentido de la misma y las quejas administrativas presentadas asimismo de la fecha del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, manifestando también que se presentaron 61, las cuales se encuentran aún en trámite. Así pues, se observa que el sujeto obligado únicamente informó respecto a aquellos procedimientos sobre los que procedió una sanción, pero no de todas las quejas administrativas interpuestas materia de la solicitud de información. Se le dio parte de la información incompleta en la ampliación de la nueva respuesta que le da al ciudadano. De lo anterior se deduce, compañeros consejeros integrantes de este pleno,
que se encuentra el sujeto obligado, en este caso al manifestar que se dio respuesta a la solicitud de información del peticionario, esto de manera completa y del formato en que se solicita, pues de haber sido así, debió haber sido entregado a la hora parte recurrente no solamente el número de quejas administrativas presentadas del 2011 a la fecha de la solicitud, sino además la fecha de inicio y de conclusión, así como el sentido de la resolución, desplegando la información por año, indicando el acto que agravia al quejoso y el nombre del servidor público que corresponda a cada queja. Propongo, compañeros consejeros, que el sentido de la resolución sea el siguiente: modificar la respuesta del sujeto obligado para que otorgue al solicitante la información relativa a las quejas administrativas interpuestas del 2011 a la fecha de la solicitud, indicando la fecha de inicio y de conclusión, así como el sentido de la resolución, desplegando la información por año, indicando el acto que agravia al quejoso y el nombre del servidor público que corresponda a cada queja, haciendo entrega de la misma a través del sistema de solicitudes del sujeto obligado. Es cuanto, compañeros consejeros, quedo a sus órdenes. Si desean hacer alguna intervención respecto a la resolución que propongo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Comentar únicamente, consejeros, que ha de llamar la atención que en reiteradas ocasiones el Poder Judicial ha condicionado la entrega de la información a los ciudadanos y ciudadanas que solicitan información vía electrónica, porque, bueno, en reiteradas ocasiones ha respondido que debe hacerse esta solicitud por escrito, cuando la ley es muy clara que puede ser por escrito directo o a través del portal de internet, el portal de obligaciones de transparencia de cada sujeto obligado. Fue muy clara la solicitud por parte del hoy recurrente y manifiesto a favor del proyecto presentado, presidente. Bien, no habiendo más comentarios, le solicito, secretaria ejecutiva, sea tan amable en proceder a la votación correspondiente. Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de recurso de revisión 81-2014 y 86-2014 acumulados, en virtud del cual modifica la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información solicitada por el recurrente en la forma solicitada. Votación nominal, iniciando por favor por el lado derecho del consejero presidente. Maciel López, a favor del proyecto. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que una realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del proyecto en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos en favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye al secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Desahogo de proyecto de resolución de recurso 83-2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, le vamos a solicitar a la consejera Viviana Maciel sea tan amable en exponer a los integrantes de este pleno dicho proyecto hasta por un término máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Bien, pues un ciudadano conforme con la respuesta que le dio el Poder Judicial, sujeto obligado, presentó el recurso de revisión identificado como WR/83-2014. El objeto del presente recurso fue la siguiente solicitud que hizo el ciudadano: ¿a cuántos servidores públicos y qué servidores públicos se les practicó el examen antidoping con resultado positivo? ¿Y cuántos servidores públicos con resultado negativo?
favor de enlistar el nombre y cargo del servidor público. El sujeto obligado, Poder Judicial, respondió lo siguiente: el examen se practicó a 127 servidores públicos, todos obteniendo resultado negativo. Enlista el sujeto obligado, Poder Judicial, los cargos, más no los nombres de estos servidores públicos, siendo los magistrados del Poder Judicial del Estado, consejeros de la Judicatura del Estado, jueces, secretario general de acuerdo del tribunal, secretario general del Consejo, secretario particular de la Presidencia, visitadores, titulares de las unidades administrativas, oficial mayor, contador general, directores de área y jefes de departamento. Asimismo, el sujeto obligado, Poder Judicial, responde que el nombre de los servidores públicos sometidos a dicho examen, así como el resultado del mismo, se clasifican como confidencial, toda vez que no se cuenta con el consentimiento expreso y previo de dichos servidores públicos para revelar públicamente la mencionada información. Además de lo anterior, comenta el sujeto obligado que revelar dicha información se estaría dando a conocer públicamente la vida del servidor público por cuanto hace a su estado de salud, ya sea físico o emocional, afectando injustificadamente sus derechos individuales o su vida privada. Por tal motivo, el ciudadano inconforme presentó el presente recurso de revisión, manifestando, entre otras cosas, lo siguiente: la información peticionada fue negada en forma parcial en virtud de que no me proporcionan los nombres de los servidores públicos sometidos en el examen antidoping, y su negativa dice estar establecida tanto en la ley como en el reglamento de la materia, porque no se cuenta con el consentimiento expreso y previo de dichos servidores. Por lo que el estudio del presente asunto consiste en determinar si la clasificación de la información como confidencial transgrede el derecho de acceso a la información y, como consecuencia, en salvaguarda del mismo, ordenar, modificar o, en su caso, revocar la respuesta que dio el Poder Judicial. Se hace el estudio del asunto. Se señala en el artículo 92, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Baja California, que se establece la obligación a todo servidor público de elección popular, así como los que desempeñen empleo, cargo o comisión de primer nivel en los poderes del Estado, ayuntamientos y los órganos autónomos, que deben someterse anualmente a examen para la detección de drogas de abuso. Ahora bien, por otra parte, atendiendo la Ley de Transparencia de Baja California, efectivamente los nombres de las personas es considerada información confidencial. Sin embargo, los nombres de los servidores públicos es considerada información pública de oficio, por lo que cualquier persona debe tener acceso a ella. Por lo tanto, consejeros, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California garantiza la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados, pero también garantizamos y regulamos el derecho de acceso a cualquier persona a información pública. En el caso concreto que hoy nos ocupa, el nombre de los servidores públicos sometidos al examen para la detección de drogas de abuso se refiere a una información que efectivamente tiene el poder, que tiene en poder el sujeto obligado y que genera en el ejercicio de sus funciones. Por lo que este órgano garante, encargado de garantizar el acceso a la información pública y establecer y revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información confidencial, colige que, contrario a lo que expresa el Poder Judicial, sujeto obligado, al dar a conocer los nombres de los servidores públicos sometidos a dicho examen, no se está ligando o relacionando individualizadamente el resultado de estos
con el nombre de los funcionarios, dando así a conocer públicamente la vida de estos en cuanto a su estado de salud física o emocional, y por lo tanto no se está violentando el derecho a la protección de los datos personales, sino que por el contrario se está en aras de contribuir el ejercicio de acceso a la información y transparencia. Por lo antes expuesto, en el presente considerando se determina la procedencia de ordenar al sujeto obligado la entrega de los nombres de los servidores públicos sometidos al examen para la detección de drogas de abuso, para de esta manera salvaguardar el derecho de acceso a la información solicitada por la hoy parte recurrente. Por lo que se propone a este pleno, de conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto de la presente resolución y con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se modifique la respuesta del sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente el nombre de los 127 servidores públicos sometidos al examen para la detección de drogas y abuso. Es cuanto, consejeros. Gracias, consejera. Consejero, si deseas intervenir en este punto, se te concede el uso de la voz, está por 5 minutos. Nada más importante destacar que el ser funcionario público, la información personal ya entra en otra dimensión. La ley ordena que todos los funcionarios públicos nos sometamos anualmente a exámenes antidoping y pues bueno, es parte de la responsabilidad de un funcionario público. En este caso, el Poder Judicial omite dar la respuesta concreta y nosotros estamos ordenando la propuesta que está haciendo la consejera Viviana Maciel, es ordenándole al Poder Judicial que otorgue los nombres de las personas que fueron sujetas a esos exámenes antidoping. Estoy a favor porque sea la ley así lo ordena. Entonces, estoy a favor de la resolución. Gracias, consejero. Complementar únicamente que si bien en la Ley de Transparencia sí se contempla precisamente se tutela este derecho a la protección de datos personales, también es cierto que cuando se trata de servidores públicos, como bien lo acaban de mencionar los compañeros consejeros, es información que se tiene que dar a conocer. Y así precisamente lo previene también en el propio artículo 11, donde habla de información pública de oficio, lo vimos en la plática que hace un momento sostuvimos para quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos, y hablamos de algunos ejemplos, incluso de cuándo procede o no clasificar la información como confidencial o, en este caso, que es procedente que se entregue la misma. A favor del proyecto de resolución, y en tal virtud, si no hay algún otro comentario, le solicito, secretario ejecutivo, sea tan amable en proceder a la votación correspondiente. Se somete a consideración de los consejeros que integran el pleno en votación nominal el proyecto del recurso de revisión 83-2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado, en virtud del cual modifica la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información solicitada por el recurrente. Iniciando por el consejero del lado derecho del consejero presidente, por favor. Gracias. Maciel López, a favor de modificar la respuesta del sujeto obligado. Quijano Sosa Roberto José, a favor de la propuesta del proyecto de resolución. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución. Pues bien, consejero, le informo que existen 3 votos a favor del proyecto de resolución. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito proceda a la lectura del siguiente punto del orden del día. Desahogo de proyecto de resolución del recurso 97-2014 presentado en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. Gracias. Para el desahogo de este punto se le concede nuevamente el uso de la voz a la consejera
gerente Viviana Maciel López, para que exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto. Gracias, presidente. Bien, un ciudadano solicitó al Instituto Estatal Electoral lo siguiente: una relación de presidentes municipales, síndicos y regidores electos en el proceso electoral más reciente celebrado en Baja California, donde se señale a qué partido político pertenece y el principio mediante el cual fue electo cada uno, es decir, mayoría relativa o representación proporcional. El sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral, respondió lo siguiente: en lo referente a la información solicitada, le informamos que parte de su solicitud se encuentra relacionada con otra solicitud de información, misma que se remite mediante archivo electrónico. Asimismo, el resto de la información se encuentra publicada en nuestro portal de internet y proporciona la dirección electrónica. Inconforme con la respuesta que da el Instituto Estatal Electoral, el ciudadano interpone este recurso, manifestando, entre otras cosas, que la respuesta a la solicitud que me entregaron es una relación de diputados electos y me remitieron a un portal de internet donde se encuentran los resultados de la elección por sección y por casilla, lo cual no corresponde a lo solicitado. El 22 de agosto del 2014, el Instituto Estatal Electoral presentó ante este órgano garante, en tiempo y forma, la contestación al presente recurso de revisión, acompañando a dicho informe diversos acuerdos de validez tomados por el Pleno del Consejo General Electoral. Un análisis de toda esta información que entregó el Instituto Estatal Electoral, como fueron los acuerdos tomados por el Pleno del Consejo General Electoral en relación a las elecciones del 2013, donde se pudo advertir que esta información contiene lo que solicitó el ciudadano originalmente en su solicitud de acceso a la información. Por lo que, en consecuencia del estudio relativo a la actualización del supuesto de sobrecimiento, es procedente, por lo que resulta innecesario entrar al estudio de fondo y resolver el presente procedimiento, ya que el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente queda sin materia en virtud de que el sujeto obligado, Instituto Electoral, entregó a la parte recurrente la información requerida en la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, por lo que se propone ante este pleno sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto. Gracias, consejera. Consejero, si deseas intervenir. Creo que es importante destacar que el ciudadano solicita cierta información al Instituto Estatal Electoral. En un principio el ciudadano no está conforme con dicha respuesta, comparece ante nosotros y nosotros tenemos la facultad de convocar a las partes a una audiencia de conciliación, lo cual hicimos en este caso, y en dicha audiencia de conciliación, si no me equivoco, el Instituto Estatal Electoral proporciona la información solicitada. Nosotros hacemos constar que la información es la correcta y por lo tanto no entramos al fondo del asunto, no resolvemos el fondo del asunto, sino que lo sobreseemos, ¿verdad?, al determinar que la información ya fue entregada. Es decir, no se ordena la entrega de ninguna información, simple y sencillamente queda sin efecto el asunto al haberse entregado la información a tiempo. Entonces estoy a favor del proyecto. Gracias, consejero. En un servidor no tengo mayores comentarios, toda vez que en el mismo proyecto que ha sido expuesto por la consejera queda claro que el sujeto obligado cumplió con entregar la información a la hoy parte recurrente y en este caso se procede que se actualice precisamente el que se sobresea dicho procedimiento. En tal virtud le solicito, secretaria ejecutiva, sea tan amable en proceder a la votación correspondiente. En votación nominal se somete a consideración de los consejeros que integran el Pleno el proyecto de resolución de recurso 97-2014, el cual fue presentado en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en virtud del cual se sobresee el mismo toda vez que el sujeto obligado
entregó a la parte recurrente la información requerida en la solicitud. Iniciando con el consejero del lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor del proyecto. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Consejero presidente, teniendo 2 votos, es el momento de pronunciarse con respecto del suyo. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. En tal virtud se le instruye secretaria ejecutiva para que el haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito, por favor, proceda a la lectura del siguiente punto del orden del día. Desahogo de proyecto de resolución de recurso 156-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Para el desahogo de este punto, se le concede el uso de la voz al consejero Roberto Quijano Sosa para que exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto. Gracias, señor presidente. Un ciudadano le solicita al Ayuntamiento de Tijuana la siguiente información. Acuerdos tomados en las sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Alcoholes por el periodo comprendido del año 2011 al 2014. Bueno, el Ayuntamiento de Tijuana le contesta al ciudadano en este sentido. Con fundamento en los artículos tales y tales del reglamento de transparencia del municipio y tales del reglamento de la ley de la venta y almacenaje de bebidas alcohólicas, esta dependencia no cuenta con esa información, por lo que nos es material y jurídicamente imposible proporcionarla debido a que no es de nuestra competencia, según se expone en los artículos arriba invocados. Cuando un ciudadano hace una solicitud de información y el sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Tijuana, no tiene la información, es válido contestar no cuento con esa información. En este caso esa fue la respuesta por parte del Ayuntamiento de Tijuana. No obstante esto, nosotros hacemos un análisis tanto de la ley de alcoholes como del reglamento municipal de alcoholes, en el cual determinamos que, contrario a lo que dice el Ayuntamiento de Tijuana, el Ayuntamiento de Tijuana sí debe de tener dicha información y por lo tanto sí está obligado a entregársela al ciudadano que se lo está solicitando. Asimismo, hacemos referencia a un acuerdo del Cabildo de 25 de noviembre del 2011, donde se crea el reglamento interno del Consejo Consultivo, en el cual el Ayuntamiento de Tijuana es responsable de coordinar los trabajos que realiza dicho Consejo Consultivo de Alcoholes. El hecho de que no la tengan no es excusa para restringir el derecho que tiene el ciudadano, sobre todo cuando es su obligación tenerla. En este caso, por lo tanto, estoy proponiendo, señores consejeros, se modifique la resolución por parte del Ayuntamiento de Tijuana y se le ordene entregue esta información. Asimismo, en este caso particular, estoy solicitando se le dé vista al órgano de control interno cuando un funcionario público omite, oculta o destruye información pública, incurre en una responsabilidad. En este caso concreto, el Ayuntamiento de Tijuana, a través de su unidad de transparencia, no está otorgando la información. Por lo tanto, estoy solicitando se le dé vista al órgano de control interno. Hago un paréntesis y no tiene mucho que ver con la resolución, señores consejeros, pero yo creo que es reiterada la actitud del Ayuntamiento de Tijuana en no brindar información. Por lo tanto, yo creo que es importante, señores consejeros, hacer un llamamiento muy particular, especialmente al alcalde de Tijuana, toda vez que reiteradamente está negando información que debería no solamente ser pública y estar en los portales, sino ahora lo hace de manera expresa. Por lo tanto, la propuesta de resolución en cuanto al recurso 156-2014 es en el sentido de modificar la respuesta del sujeto obligado, ordenándole al Ayuntamiento de Tijuana se entregue la información solicitada por el ciudadano.
Gracias, consejero, consejera. Yo únicamente ampliar y comentarles que en la plática que sostuvimos también hablábamos de quiénes son sujetos obligados por ley a dar información, y esto está previsto precisamente en el artículo 6 de la ley y contempla precisamente como sujetos obligados, entre otros, a los ayuntamientos. En tal virtud, no es excusa para no entregar la información que quien recibe, en este caso la unidad de transparencia, recibe la solicitud de información y la turna equivocadamente a otra dependencia o entidad del propio sujeto obligado, y manifiesta: yo no tengo la información. Sin embargo, sí es información que genera administrar este sujeto obligado, y es por lo que estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, que se modifique para que se dé acceso a la información solicitada por el ciudadano. No habiendo mayores comentarios, le solicito, secretario ejecutivo, sea tan amable en proceder a la votación correspondiente. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros que integran el Pleno si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 156-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, en virtud del cual modifica la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información solicitada por el recurrente. En votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor de modificar la respuesta del sujeto obligado. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Consejero presidente, conforme a nuestro reglamento, es el momento de que pronuncie su voto. Gómez Llanos León, a favor del sentido de la resolución. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye al secretario ejecutivo para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Y a continuación le solicito proceda a la lectura del siguiente punto del orden del día. El último proyecto de resolución a desahogar es del recurso de revisión 181-2014 sin identificarse al sujeto obligado. Gracias. Para el desahogo de este punto se le concede uso de la voz al consejero Roberto Quijano Sosa. Gracias, señor presidente. En la plática que sostuvo con ustedes hace rato el presidente del Instituto de Transparencia, comentaba él que cuando uno hace una solicitud de información no es necesario identificarse, ¿sí? Puede uno utilizar un sobrenombre, su nombre propio, puede uno identificarse. En este caso, el recurrente se identifica como Memeplex, así es como se identifica. Recibimos por parte de Memeplex una solicitud de información, no señala a quién lo dirige, no señala el acto o la resolución, no señala un número de folio o expediente en cuanto del cual está dirigiendo su solicitud de información. Nosotros tenemos la obligación técnica de hacerle una prevención, es decirle: no necesitas identificarte, nomás dime en contra de quién estás recurriendo, cuál es el acto, cuál es el folio, cuál es el documento, etcétera, etcétera. Le damos 5 días y en el caso concreto transcurrieron en exceso los 5 días sin que hubiese dado respuesta alguna a dicha información. Por lo tanto, la ley nos ordena que en el caso de que no haya la posibilidad material o jurídica de poder identificar el acto que se está recurriendo, se tenga por no interpuesto el recurso. En tal motivo, y al no haber desahogado dicha prevención, señores consejeros, estoy proponiendo en el recurso de revisión 181-2014 que se tenga por no interpuesto dicho recurso. Consejera, si deseas hacer un comentario. Bueno, en vista de lo que ya expuso el consejero Quijano, no tengo mayores comentarios y le solicito, secretaria ejecutiva, sea tan amable en proceder a la votación nominal. En votación nominal se somete a consideración de los consejeros que integran el Pleno el proyecto de resolución de recurso 181-2014, en virtud del cual se tiene por no interpuesto.
iniciando por favor con el consejero del lado derecho del presidente. Maciel López, a favor del proyecto. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Consejero presidente, teniendo 2 votos a favor de pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor del proyecto. Gracias, secretaria ejecutiva. Existiendo 3 votos, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye a secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito proceda a la lectura del siguiente punto del orden del día. Nos pasamos a asuntos generales, habiéndose listado el punto 5.1, ratificación de acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de fecha 17 de diciembre de 2014. Gracias, secretaria ejecutiva. Para desahogar este punto, me permito dar cuenta del mismo y lo procedo a realizar en los siguientes términos. Como es de su conocimiento, compañeros consejeros integrantes de este Pleno, durante el desahogo de la tercera sesión del mes de diciembre del 2014, fue incorporado al orden del día, específicamente en el punto 5.2, referente a la discusión y aprobación, en su caso, de modificación de la norma de evaluación de desempeño, en la cual fue expuesto a este Pleno por la consejera Viviana Maciel López. Asimismo, fue sometido a votación de manera económica. Sin embargo, aun cuando existió unanimidad en dicho acuerdo, propongo a este Pleno dar por desahogado el punto de nueva cuenta y se proceda solamente a la formalización del acuerdo mediante votación nominal, tal y como lo establece el artículo 49, fracción 11ª del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Asimismo, se proceda a la votación nominal, la modificación de la norma de evaluación de desempeño en los términos expuestos por la consejera Maciel. Gracias. Muy bien, consejero que integran el Pleno, por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI, se pregunta si están a favor o en contra de la propuesta de modificar la norma de evaluación de desempeño sometida a su consideración en votación nominal, iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitándose sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la modificación de la norma de evaluación de desempeño, por lo cual se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Administración y Procedimientos para que se sirva a realizar las gestiones correspondientes. No habiendo más comentarios, le solicito proceder a la lectura del siguiente punto del orden del día. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Gracias. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITAI BC, se establece el día jueves 29 de enero del 2015 en la sede del ITAI BC en la ciudad de Mexicali, a la hora que se señale en la convocatoria que previamente será publicada y en nuestro portal de obligaciones del propio instituto. Bien, siendo las 20 horas con 18 minutos de este día martes 20 de enero del 2015, se clausura la segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAI BC. Por su presencia y atención, muchas gracias.